Este es el último video acerca del Evangelio de San Juan, donde, como dije al principio, estamos leyendo y comentando brevemente, ¿verdad? Y estoy muy contento, estoy muy gozoso porque, bueno, Dios inspiró a mi corazón, por su Espíritu Santo, la intención de empezar a enseñar en unos videos todo el Nuevo Testamento, comenzando por los Evangelios. Y esto comenzó anoche. Y bueno, pues este es el séptimo video de media hora. Y bueno, quiero decir que en 24 horas he estado filmando, grabando estos 7 videos. Este es el último y aquí vamos a terminar. Estamos en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Si tienes una Biblia por ahí y quieres acompañarnos, estaría bien. Bueno, voy a leer del 17 en adelante y así hasta terminar todo el Evangelio de San Juan. Bueno, estábamos leyendo cómo estaba siendo pasado por un proceso de juicio el Señor, bueno, a través de ahí de Pilatos, Herodes y bueno, cómo fue tomado preso ahí en el huerto. Estábamos viendo toda esa parte, cómo le negó Pedro. Y bueno, ahora dice en el 17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. A ver, esto es importante. La primera expresión que acabo de leer dice, y él cargando su cruz. Recordemos que luego el Señor nos dice que, pues que el que no carga su cruz cada día, ¿verdad? Pues no es digno del Señor. ¿Qué significa cargar su cruz? Interesante. De hecho, tengo un estudio por ahí donde enseño por qué Jesús no murió de cáncer, por qué Jesús no murió ahogado, por ejemplo, por qué murió en una cruz. Bueno, porque precisamente en la cruz, allí fueron, te recomiendo que veas el estudio, allí enseño cómo cada parte que fue, que fue dañada, donde fue herido el Señor Jesús, son las partes con las que nosotros pecamos. Entonces, toma tu cruz significa que pues que precisamente estemos muertos al pecado cada día. Ese es uno de los significados de cargar la cruz. Luego dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Este título lo encontramos también en los otros evangelios con un poquito de diferencia, pero el sentido es el mismo. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Una vez más, ahí vemos cierta intención de Pilato, ¿verdad? De creer que él sí era el Hijo de Dios, el Rey verdadero. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Sabemos que en otra escritura pues también vemos ahí que echan suertes y todo. También tengo un video que se llama ¿Qué dice la Biblia acerca de la suerte? Y te vas a sorprender porque la suerte no está prohibida por Dios. De hecho, tú sustentas mi suerte, dice la palabra del Señor. Y no hay ningún versículo en la palabra del Señor que prohíba la suerte. Te recomiendo también ese video. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Bueno, lo que estaba comentando. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso está en el Salmo capítulo 22. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y su hermana y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Mucho se ha escrito acerca de todas estas Marías, ¿verdad? Para tratar de cuándo se refiere a una, cuándo se refiere a la otra, porque
Hay varios pasajes acerca de las Marías que estaban cerca del Señor. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Aquí pudiéramos hacer alguna pregunta. A ver, ya la recibió en casa el discípulo amado, ¿verdad? Bueno, la recibe él en su casa. Casi podemos entender que a partir de ahí ya vivió en casa de este siervo, ¿verdad? La pregunta es: ¿y dónde estaban los otros hermanos del Señor? O sea, los otros hijos de María. Y la pregunta también es: ¿y dónde estaba José? Yo, por esta escritura, pudiera de alguna manera, por interpretación bíblica, afirmar que José ya hubiese muerto. ¿Por qué? Porque está siendo entregada María a este varón. No aparece ya José. Es más, de hecho, José ya no aparece nunca en la palabra del Señor. Bien, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed, tengo sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿De qué tienes sed tú? Qué bueno que tengamos sed de Dios, de conocerlo más, de estar más llenos de Él. Esa sed solamente se apaga, como Él le dijo a la mujer samaritana: el que beba de esta agua, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Aleluya. Entonces, bueno, pues el Señor, Él es el único que puede apagar nuestra sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Otra vez, el estudio de por qué Jesús no murió de cáncer. Vean cómo le están llenando la boca y de vinagre. Ahí están castigando todos los pecados que han salido de nuestra boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Gloria al Señor. Fíjense que el Espíritu no le fue quitado, no le fue quitado. Él lo entregó. Tenía poder. Dijo que Él tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Bueno, quebrar las piernas era para que murieran más rápido, ¿verdad? Porque si alguien estaba en la cruz, podía sostenerse con las piernas. Al quebrarle las piernas, pues ya el cuerpo colgaba totalmente y la muerte era más rápida. Pero el Señor ya había muerto. Dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Bueno, al momento que le clavan la lanza en el corazón, es porque pues todos los pecados de la raza humana proceden del corazón. Por eso es que el corazón fue perforado por la lanza. Bien, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Bueno, eso lo dice por allá en Zacarías y también en Apocalipsis. Y lo de que no sería quebrado huesos suyos, pues lo tenemos en el Salmo 34. Muy bien, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Ahí vemos una conversión plena de Nicodemo, ¿verdad? Y pues yendo a buscar el cuerpo de nuestro Señor Jesús y para ungirlo.
Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, bueno, allí pusieron al Señor Jesús. Bien, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Todo este pasaje es bastante ilustrativo. Desde que van corriendo, quién llega primero, uno no entra, luego encuentran el sudario y los lienzos, y bueno, y los lienzos estaban puestos por allí, el sudario estaba que había estado sobre la cabeza estaba enrollado aparte, ¿verdad? Había ahí cada una de estas cosas que detalla la palabra del Señor tienen enseñanza. Bueno, pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Fíjense bien, cada uno vio y percibió las cosas de manera diferente, y en todos hay una enseñanza. A ella se le permite ver los ángeles que estaban ahí adentro. Eso no los vio Pedro, eso no los vio el otro discípulo. Dice que estaban sentados el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Qué cosa tan gloriosa, cómo cada pasaje brilla por sí mismo. Tenemos ahora que ahí está el Señor, lo miran, pero no lo identifican como el Señor Jesús. Claro, ya estaba transformado, ya era de una manera gloriosa. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el que cuidaba ahí al huerto, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Imagínense en qué estado iba María, en un estado de éxtasis. Me imagino que hablando rápido, fuerte, contenta, confundida también. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos habían estado reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ahora, aquí nos estamos brincando algunos pasajes que también los vamos a ver en Mateo, los vamos a ver en Marcos y en Lucas, pero todos los evangelios se complementan entre sí. Algunos pasajes como que los traen de una manera diferente o contraria, como si hubiera una contradicción, pero no es así. Toda la palabra es verdad y armoniza perfectamente. Y cuando les hubo dicho
esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Miren nada más, este soplo donde ellos reciben el Espíritu Santo es el mismo soplo que Dios dio allá en el huerto del Edén, cuando había creado a Adán de barro y sopló para que recibiera el Espíritu, cuando el soplo. En una de mis enseñanzas del ADN enseño que el aire es el espíritu. Pues te lo recomiendo que lo veas. Son como 40 estudios, 33 más o menos, pero a lo mejor llego a 40 o 50 estudios. Y en uno de ellos enseño que el Espíritu Santo es el aire. Entonces, Dios en el huerto sopla para que aquel hombre hecho de barro cobre vida, porque acuérdense, el Espíritu es el que da vida. Bueno, aquí vemos cómo el Señor sopla y les dice: recibid ¿qué? El Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Bueno, pues esto se hizo mundialmente famoso, ¿eh? En México decimos: pues yo como Tomás, ¿verdad? Hasta no ver, no puedo creer, ¿verdad? Bueno, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira a mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás, respondiendo, le dijo: Señor mío, Dios mío. Este es el momento en que él cree. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Y entre esos estamos tú y yo. No lo vimos, pero creemos. Aleluya. Luego dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria al Señor. Tenemos vida en su nombre. Capítulo 21, último capítulo de San Juan. Después de esto, Jesús se manifestó a sus discípulos en el mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y les respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. La derecha es muy importante en la Biblia, ¿eh? No es lo mismo la izquierda que la derecha. Jesús está sentado a la derecha, a la diestra del Padre. Hay muchas cosas con respecto de la derecha, ¿eh? Incluso cuando ores por el que está en autoridad, ora con la mano derecha, ¿eh? Y por los demás con la mano izquierda. Bueno, interesante, pero tengo un video al respecto. Se llama No duermas por el lado izquierdo. Te recomiendo que lo veas, ¿eh? Bueno, pues aquí vemos que echa a la derecha, ¿verdad? Y encontraron peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que el Señor se ciñó la ropa, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió.
Yo creo que algo debe significar el 153, en numerología bíblica. No sé, aquí tiene que haber una enseñanza. Yo no la sé. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Muchos dicen, el Señor le dijo a Pedro, Señor, le dice, Pedro, ¿me amas? No, no le preguntó eso, No le preguntó, Pedro, ¿me amas? Le preguntó, Pedro, ¿me amas más que estos? Entonces apacienta mis corderos. Sí, aquellos que servimos al Señor, siervos y siervas del Señor, tenemos que amar más que los demás a nuestro Señor. Bien, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ciertamente amamos al Señor y nuestro amor por Él tiene que ir creciendo. A lo mejor ahorita lo amamos un 30%, pero pronto subirá a 50%, al 80%, al 100%. Eso es lo que Dios quiere. Luego dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Bueno, esto es en lo espiritual y en lo natural. En lo natural, cuando ya nos hacemos viejos, poco a poco vamos a ir dependiendo más de los hijos, porque ya estamos nosotros más viejos y no podemos hacer muchas cosas por nosotros mismos, y entonces nuestros hijos, los que estén a nuestro alrededor, son los que nos van a conducir. En lo espiritual es también, así sucede. Cuando eres joven espiritualmente, haces lo que quieres, espiritualmente, y en cuanto a la palabra, en cuanto a profecía y todo eso. Pero cuando ya creces y maduras y eres viejo en el Señor, entonces ya incluso ya te dejas guiar por otro. Entiendes que la autoridad y la sujeción son una bendición en Cristo Jesús. Bien, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme, gloria al Señor. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que me ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Nosotros tenemos muchas veces o envidia o queremos saber de todo y queremos saber de la vida de los demás y ahí estamos hurgando y escudriñando la vida de los demás. Y esta expresión del Señor, oye, dice, a ver, lo que yo tenga con Él es con Él. O sea, ¿a ti qué? Y bueno, debemos aplicar eso, Deja el otro ministerio, deja la otra iglesia, deja lo que Dios está haciendo en aquel hermano, en aquella hermana. Déjalo, que a ti, tú sigue al Señor, tú busca al Señor y vas a ver que se vive mucho mejor, entre comillas, sin meterse en la vida de los demás hermanos en Cristo, de las demás iglesias, de los demás pastores, Bien, este dicho se extendió entonces entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Bueno, pues de hecho, pues él quedó en el libro de Apocalipsis también, ¿verdad? Es Juan que escribió el libro de Apocalipsis. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bueno, qué manera tan hermosa de cerrar este libro, Bueno, para empezar, mira cómo nos dice aquí que el Señor Jesús hizo muchísimas otras cosas que no están escritas aquí en la palabra del Señor.
Hablamos de muchas acciones maravillosas de misericordia, de amor, de poder, muchas liberaciones, muchas sanidades, muchos milagros que no están escritos aquí. Es más, mira, en este momento nosotros nos gozamos cuando nos enteramos que Dios sanó a tal hermana o se manifestó de una forma gloriosa en tal hermano y decimos, gloria a Dios por este milagro. Bueno, pues hay milagros que vemos, pero son muchísimos más los milagros que el Señor está haciendo. Mira, en este momento el Señor le está dando alimento a muchas personas que no tenían hoy para cenar. El Señor está sanando a muchas personas que hoy no tenían ni siquiera para ir con un médico, y el poder de Dios les está sanando. O sea, muchas cosas, en muchas partes del mundo Dios lo está haciendo. Hay muchos milagros que el Señor está haciendo en este momento y nunca te vas a enterar. Y nunca me voy a enterar. Así tan grande es el poder del Señor. Yo creo que mira, tú que has caminado con el Señor, yo creo que has sido testigo de muchos milagros, de resurrecciones, por ejemplo, ¿verdad? De sanidades. En un video anterior comenté cómo yo he tenido el privilegio de comer con un resucitado. Un resucitado estuvo a mi mesa. Comimos juntos. Él había estado muerto en el ataúd y del ataúd el Señor lo levantó y tuve el privilegio de conocerlo, tratarlo, amarlo, un hermano precioso y comer con él. Eso es hermoso. Bueno, pues cuando sabes de algún milagro, que en cierta casa, bueno, no sé, o cierta persona ya no tenía dinero para esto o para lo otro y de pronto de una manera milagrosa Dios le provee. Bueno, eso el Señor lo hace cada rato, lo hace millones y millones de veces todos los días. Son más los milagros que el Señor hace, gloria a su nombre. Son más los milagros que el Señor ha hecho que los que tú conoces, que los que yo conozco. Así aquí, esto es verdadero. Hizo también el Señor muchas otras cosas, las cuales si se escribieran, dice, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Esta es una gran verdad. Grande es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Bueno, gracias por acompañarme en este séptimo video y último acerca del Evangelio de San Juan. En próximos días, según el Espíritu me va llevando, continuaremos con los demás libros del Nuevo Testamento. Espero que tu vida sea edificada y te animo a seguir perseverando en este glorioso Señor, nuestro Señor Jesús, a conocerle más, a amarle más. Leímos muchísimos pasajes, ¿verdad? Si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Y que en Él seremos verdaderamente libres y seremos verdaderamente sus discípulos. Y tantos pasajes en los cuales nos hemos gozado. Así es que bendiciones para ti y toda tu familia, y me gozo que estemos juntos conociendo a nuestro Señor y Salvador. Dios te bendiga.